haciéndonos una friga con el carnet. Estábamos con Víctor Hernández, cronista, escritor, columnista. ¿Cómo está, Víctor? Hola, ¿cómo están todos? Bien, pues, todo y contento de este retorno. Qué bueno, sí, pues nosotros igual, porque no lo tuvimos a Víctor el viernes de la semana pasada, porque estuvo en un congreso a propósito de la Sociedad de Escritores, que tiene sus agrupaciones en, me imagino yo, todas las ciudades o todas las regiones de Chile, o algunas regiones que se faltan, ¿no? Claro, No sé. todas las capitales regionales. Tienen su sociedad Claro, de la escritores. Sociedad de Escritores de Chile tiene su sede en Simpson 7, ahí a la entrada a la Comuna Providencia. Sí. Y anualmente se hace un encuentro entre todos los presidentes. ¿Almirante Simpson? Almirante Simpson Almirante 7, Simpson. sí. Cerca de la casa Escena. Exacto. Ya, muy bien. Ahí muy Exacto. rico. Exacto, sí. Parque Bustamante, Parque por ahí. Ramón Bueno, Carnicel. exactamente. Así que nos tocó ir a última hora, en realidad, a este encuentro que fue el día viernes, día sábado completo. Y de ahí pasamos a Valparaíso a recorrer librerías, a ver algunas amistades también de muchos años que no íbamos al puerto. Así que feliz, porque el encuentro fue fructífero. Estos encuentros no es solamente para ir a pasarlo bien, a conversar, a tomar o a comer, Claro. sino que también se llegaron a algunos acuerdos importantes. El fortalecer el trabajo entre las distintas filiales de las sociedades de escritores de Chile. Uh-huh. Hay un preacuerdo para nosotros con Antofagasta, con Chillán, con Valparaíso también, que tiene un nuevo directorio encabezado por una chica muy joven que es de la estudiante, si no me equivoco, de la Universidad Católica de Valparaíso. Escritoras jóvenes que están empezando a producir, y hay un trabajo muy interesante que se está haciendo en filiales. Ya, pero me llamó mucho la atención estos, no sé si es acuerdo, tú Sí. me lo rectificarás, pero de estos conceptos de proteger a los escritores Sí. que van creciendo, se van haciendo viejos, por decirlo de alguna Sí. forma, y que tienen cero protección social. Claro. Nosotros conocemos tantas historias a nivel local, pero a nivel nacional muchas más, de los escritores que quedan sencillamente en la calle, ¿no? Claro, el año pasado hubo en el congreso que lo hicimos en el mes de mayo del año pasado, se trató el caso de Valparaíso y se puso como algo emblemático. En el periodo de 2010-2016 murieron 10 escritores. Ya. De esos, 8 murieron en la calle. Y sin la posibilidad siquiera de sepultarlos debidamente, porque no se sabía, algunos no tenían familia, habían quedado desheredados, habían, qué sé yo, un montón de problemas de todo tipo. Entonces la situación social es grave, ¿entiendes? Y como dicen ahora, son temas que están invisibilizados, como dicen ahora los cientistas políticos, los sociólogos, que les encanta crear estos conceptos. Pero es que es verdad que hay temas invisibilizados. A propósito, no es que quede invisible. No, yo creo que son temas que conoce y sabe y ve todo el mundo, pero como nadie los coloca En sobre los la medios mesa, de comunicación. entonces, está invisibilizado. Sí. No es que esté invisibilizado, son puras leceras nomás. Pero bueno, entonces la idea es crear un sistema de seguro, de protección social para los escritores y escritoras, por supuesto, paralelo a esto que es la AFP, del sistema que tenemos hoy día en Chile, jubilación de 60, el sistema de pensiones, que tenemos en Chile. Entonces, en paralelo, crear algo para el mundo de la gente de las letras. Ya. Así que hay un preacuerdo. Y tiene que haber compromisos parlamentarios también. Bueno, ese es el paso que viene ya a contar de este fin de año para adelante, para que se lleve esta iniciativa al mundo legislativo y se pueda parlamentar y en un plazo, estamos hablando de corto, mediano, largo plazo. No, acá es de corto plazo. Urge, digamos, crear una iniciativa de este tipo. Por cierto. ¿Ya? En este viaje te encontraste con un par de libros, me imagino yo, porque estuviste recorriendo librerías. Qué bonito es pasear por el puerto, Víctor. Por Valparaíso, meterse. Sí, revisar. Bueno, librerías también, con antiguos amigos, algunos ya están fallecidos, Uh-huh. otros quedaron. Hay gente joven que ha seguido el comercio de librería de libros de viejo, librerías de ocasión. Ya. Y por supuesto fui a Valparaíso
Y ahí me encontré fui específicamente a buscar algunos libros que yo necesitaba para la investigación que estamos haciendo con respecto a don Arturo Merino Benítez. Sí, que además estaba en la palestra, en la Claro. noticia, que quieren cambiar el nombre del aeropuerto. Bueno, es una discusión que allá en los salones de la SECH lo llevábamos también, porque ¿Ya? allá se manejan informaciones básicas con respecto a la vida del Comodoro. Sí. Bueno, hay que decir que el Partido Socialista cerró filas en torno a que el aeropuerto Merino Benítez siga llamándose Merino Benítez, ¿ya? Y no se le cambie por Pablo Neruda, porque ya está planteada la discusión y yo creo que esto va a dar para largo, pero no creo que lo cambien. Ahora, lo que se decía es que el terminal internacional podría llamarse Pablo Neruda y el terminal nacional de carga, el aeropuerto más grande, el tradicional, que se sigue llamando Merino Benítez. Ahora, si entramos en el campo político, en la tierra Claro. política, estamos hablando de uno de los creadores del socialismo en Chile, como Merino Claro. Benítez, frente a uno de los rostros más emblemáticos de los comunistas. Claro, Pablo pero Neruda. ahora ¿qué tiene que ser Pablo Neruda en el aeropuerto? Está bien, Pablo Neruda es lo más grande que hay tal vez en nuestra literatura, lo más representativo, lo que más se conoce afuera. ¿Cuántos escritores que van a estudiar afuera sus cursos de máster, doctorado? Afuera, Chile es conocido por Neruda. Esa es la verdad. Sí, sí. Está bien, pero yo creo que la figura de Arturo Merino Benítez tiene que conocerse no solamente como el aviador que fue, sino también el hombre, el pensador, el político, el ideólogo, el hombre que tenía una visión del Estado chileno, el hombre que ve, ¿no es cierto?, más allá de esto de crear una línea aérea No, o de aparecer para la foto, sino que el desarrollo aéreo, Claro. en toda su dimensión, ¿no? O sea, él es lo mismo que Pratt para la Armada o Higgins para el Ejército. Merino Benítez es para la aviación. Es un prócer. Y cuando tú empiezas a analizar su vida y su obra, te das cuenta que era un tipo absolutamente progresista, visionario, que estaba adelantado 50 peldaños en relación al resto. ¿Ya? Merino Benítez nació en Chillán el 17 de mayo de 1888, fallece en 1970. Él fue uno de los militares, podríamos llamar junto con Marmaduke Grove, podríamos hablar de Puga, que fue un general del ejército, Diego Aracena, que también es otro aviador muy importante, fue comandante en jefe del presidente Arturo Alessandri Palma en su segundo gobierno. Aracena fue famoso porque hizo el raid de Santiago-Río Janeiro en 1922. También es un personaje muy interesante. Pero lo hemos contado acá, y lo reitero, Merino Benítez viene acá a Magallanes en enero de 1930 no solo en comisión de servicios, sino que era un gran proyecto consistente en extender la línea aérea nacional que ya funcionaba en forma experimental Santiago-Arica, extenderla de Santiago a Magallanes, lo que hoy día es LAN. Exactamente. Pero LAN no es como es hoy día, LAN era de los militares, ¿no es cierto? Los militares tenían esta visión geopolítica, bueno, ¿cómo llegamos allá? Tenemos que tener gente idónea, preparada, y esta gente la vamos a sacar del mundo militar, y de ahí vamos a formar civiles, ¿no es cierto? Ya. Entonces viene él en enero de 1930 con la mayor tecnología de la época para inaugurar esta línea experimental, 1930, 27 de enero. Entendiendo que él ya le había dicho al presidente Ibáñez, que era un dictador, que bueno, aquí está llegando la aeropostal francesa con Antoine de Saint-Exupéry y otros muchachos, lo que hoy día es Aerolínea Argentina, todo esto. Sí. Hay un piloto que está dando mucho que hablar, que se llama Gunther Plutchow, que le dicen el Cóndor de Plata. Sí, hemos hablado de él acá. Hemos hablado de él. Entonces, no, pues, nosotros tenemos, si somos chilenos, tenemos que ejercer la soberanía en el territorio nacional. Punto. Ese fue el propósito de Merino Benítez. Pero ocurre el accidente de Agua Fresca del 7 de febrero del año 30. ¿Esto qué significó? Primero, el milagro de que él se salvara, ¿no es cierto? Él y Ernesto Guajardo. No, Manuel Chaparro. Perdón, Manuel Chaparro. Ruminot. Pero muere el piloto, muere mucha gente. Mueren tres. Mueren tres. Pero él se salva y él vuelve a Santiago, y así,
convence al presidente Ibáñez de que hay que separar este departamento de la aviación, independizarlo del ejército, y ahí es donde se crea oficialmente la Fuerza Aérea Nacional el 21 de marzo de 1930, ¿ya? Que meses más tarde se convierte en la FACH, Fuerza Exacto. Aérea de Chile. Pero Merino Benítez siembra acá tres cosas. Primero, el 16 de diciembre de 1930 se funda oficialmente lo que hoy día es el Grupo 6 de aviación. Ah, ok. ¿Verdad? 16 de diciembre de 1930, es decir, la presencia de la Fuerza Aérea oficial acá en Magallanes ya se establece en diciembre del año 30. Ok. Es decir, un contingente militar permanente del mundo aéreo. Idea de Merino Benítez. Va rumbo a los 100 años, 90 ahora. Exactamente, ya. Otro punto, que no es menor. Otro punto es que bajo el alero de ese grupo militar, que eran 5 o 6, Ya. de esa semilla, ¿no es cierto?, se creara el primer club aéreo. Era necesario crear un club aéreo Ya. de gente civil que se interesara por la aviación para que estos militares les enseñaran, les dieran instrucciones de vuelo. Ok. ¿Ya? Ok. Porque es la forma de hacer correo aéreo, Sí. de que estos pilotos fueran estafetas del austro. ¿Qué es lo que pasó con quiénes? Con Carlos Fischer, Tomás Sanders, Cipriano Arias, Enrique Abello, Francisco Bermúdez, Félix Bonifetti, Franco Bianco, ¿ya? Que son los primeros pilotos aéreos civiles Y que formaban parte de este club aéreo, ¿no? de este club aéreo de Magallanes, a su vez el segundo más antiguo de Chile, después del de Temuco, ¿ya? ¿Qué año? 1931, el 23 de mayo de 1931. Al año siguiente. Al año siguiente. Ya. Se funda el Club Aéreo de Magallanes. ¿Ya? Entonces ahí tenemos Dos puntos dos importantes. puntos fundamentales. Y lo tercero es la creación de este grupo de aviadores civiles que tienen un entrenamiento casi paramilitar, porque ellos tienen que hacer, no habían las comunicaciones que tenemos hoy día, no existían los caminos que hay hoy día, recién se había inaugurado el camino Punta Arenas por tierra, Punta Arenas Natales. Entonces era una odisea ir a buscar, ya imagínate, trabajadores que quedaban botados en las estancias. ¿Cómo lo hacía? Tenía que ir el aviador a buscarlo en el invierno, sacarlo de la nieve, meterlo en el avión y traerlo. Y las condiciones climáticas muy distintas al resto del país para desarrollar aviación, Víctor, ¿no? Claro, nada que ver como es ahora. Mm. Ya, entonces te habla de la pericia, te habla del arrojo, te habla de la fuerza, del vigor, del valor que tenían los pilotos magallánicos entrenados por los militares. ¿Se tiene un antecedente si Merino Benítez volvió a Punta Arenas después de ese accidente en agua fresca y que se va medio malherido? Por cierto, se salvó, si él debió haber muerto seguramente. Pudo haber muerto. Sí, pues absolutamente. Y esta historia como Manuel Chaparro, además caen, que van abrazados, él se protege, se protegen entre los dos. Es una historia muy interesante, que Bueno, además compartimos una noticia de La Tercera el otro día, pero ya lo habías comentado Sí. tú y contado. Lo que pasa es que Merino Benítez para el año 30, si bien él era un intérprete del proyecto ibañista, ¿ya? Ibáñez, Ibáñez siendo un dictador, Sí. pensaba tan distinto Merino sí. Benítez con Ibáñez, ¿eh? bueno, Ibáñez ya había estado metido en el llamado ruido de sables Sí. de 1924, que finalmente sacó por un periodo de tiempo a Alessandri en su primer gobierno del poder, ¿ya? Cuando los militares reclaman por mejoras de salarios. Sí. ¿Ya? Ahora, Arturo Merino Benítez, él siempre tuvo una visión política muy clara. Él se define, y esto apareció en la noticia, en el reportaje que hizo La Tercera del 6 de noviembre de ahora, firmado por 2 periodistas, donde él se define como un nacionalista de izquierda. ¿Ya? Y en ese contexto, Merino Benítez, él era muy amigo de Marmaduke Grove, del mismo Diego Aracena, que incluso le seguía los pasos a él, y hay otros militares también, que eran de los llamados militares progresistas, que veían con claridad, junto con estos adelantos tecnológicos,
que estaba experimentando el país, la llegada de la radio, de la inserción del mundo de la aviación, por ejemplo, la conectividad que está experimentando el país. El país a su vez estaba perdiendo fuerza con esta cosa del salitre, la dependencia que teníamos del salitre, y se inventado el salitre sintético. Estaban terminando este momento de auge que tuvo el Chile con esta venta de salitre, Sí. ¿ya? Estaba terminando toda una época en realidad, y estaba comenzando otra. Y los militares de ese entonces, un gran sector, ellos sentían fuertemente, como eran gente de modestos, los militares de aquel entonces tenían salarios muy bajos, la oficialidad y la tropa, no eran lo que se conoce hoy día, de que existe tal vez esta enorme diferencia en términos económicos, Sí. ¿ya? Y de pensión. Y de pensiones. Los militares tenían pensiones además muy paupérrimas. Entonces había un cuadro que hacía que ellos sintieran una atracción por estas ideas que venían de afuera, que en este caso eran las ideas socialistas, anarquistas, de Europa principalmente, y que las encabezaban también militares en otros países. Entonces tenemos que comprender que todo ese cuadro, toda esa suma de factores hace que para el comienzo de la década del 30 habían militares empoderados con ideas llamados progresistas, ¿ya? Marmaduke Grove ya había tenido una intentona golpista, Así es. ¿ya? Por lo tanto, no era nuevo lo que ocurre luego de la caída del gobierno de Carlos Ibáñez y asume Juan Esteban Montero. Estamos hablando del 26 de julio del 31, poquito después de lo que había pasado acá, la creación de la Fuerza Aérea, el viaje Merino Benítez y todo. El retorno a Santiago, y vienen todo este preámbulo de derrocamientos de gobierno, la creación de la República Socialista, de Marmaduke Grove y todo. Bueno, cuesta creerlo, pero para llenar un vacío, aproveché ir a Valparaíso, entonces siempre hay que comprar estos libros de ocasión, pero estos libros antiguos, que tú sabes que se editan una pura vez en la vida nomás. Exactamente. Entonces son libros muy antiguos. El 4 de junio. Claro, que te hablan de, si lo muestras ahí, son primeras ediciones. Ya. El primero es un libro de Aránguiz, que fue ministro secretario de gobierno del presidente Montero entre el 31 y el 32, y a él le toca ver todo lo que es el golpe de Estado que le dan a Juan Esteban Montero, que se lo da a la Fuerza Aérea. Fundamentalmente es la Fuerza Aérea coludida con un sector importante del ejército. Si tú me pasas, por ejemplo, el libro de... Los dos. No, mira, Ya le saqué foto y ahí Mira. les voy a mostrar. en la página 41 ¿En cuál? La del 4, el 4 del 4 de junio, es un libro publicado el año 1933, justo un año después. Manuel Aránguiz Latorre. Exacto. Ahí lo vamos a mostrar. Yo te voy a contar acá brevemente. Dice Aránguiz lo siguiente: a la cabeza de los conjurados estaba Marmaduke Grove, entendiendo que el que escribe esto estuvo siempre en contra de la República Socialista, ¿ya? Pero para que vean, Marmaduke Grove, coronel de ejército, ojo, de actuación destacada en los motines militares que han sacudido la República en los últimos años. Te habla del periodo 24 al 32. Pero este libro fue escrito unos años después. Un año. Un año después. Un año después. Carlos Dávila, periodista y ex embajador en los Estados Unidos, de audacia y notoria ambición de dinero y poder, públicamente conocida a través de su correspondencia con el ministro Planet, ministro de Estados Unidos. Sí. Eugenio Mate, gran maestro de la masonería y abogado, ya que fue uno de los fundadores del Partido Socialista. Arturo Puga, general de división en retiro y ex ministro de Chile en Colombia. Y aquí, Arturo Merino Benítez, ex comodoro del aire, a quien el gobierno del señor Montero había primero retirado el servicio, esto es importante, y luego separado del servicio. Mira. ¿Ya? Aquiles Frías y Pedro Lagos, mayor de carabineros el primero y teniente coronel de ejército el segundo, ambos en servicio activo. Fueron los militares que orquestaron este golpe de Estado contra el presidente Montero
que significó la instauración de la República Socialista, que duró escasos 12 días, Sí. que fue reemplazado por el gobierno de Carlos Dávila. Después hay otra junta de Bartolomé Blanch, hasta que viene el poder político recae en la Corte Suprema, que decide llamar a elecciones, donde triunfa Arturo Alessandri, quien vence a varios candidatos, entre ellos a Marmaduke Grove, que curiosamente se encontraba preso en Isla de Pascua. ¿Lo había mandado Ibáñez para allá? Lo ¿no? habían mandado desterrado. Ibáñez ya estaba afuera, Ya estaba en afuera. Argentina. ¿Y quién lo mandó a...? Los mismos camaradas Los mismos socialistas lo habían camaradas, mandado, pero al final se reconcilian, vuelve Grove, vuelve Mate, vuelven otros, se juntan con Merino Benítez, con Puga y todos, y ahí sí fundan el Partido Socialista de Chile el 19 de abril de 1933. Ya, quedémonos hasta el 19 de abril. Quedémonos hasta el- Y el otro viernes seguimos, ¿te parece, Víctor? Porque seguimos. estamos súper pasados, pero está apasionante todo esto. Mostramos los dos libros, Sí. el 4 de junio y también el otro libro que igual lo mostró Cristóbal Rato ahí, de Alfredo Guillermo Bravo, Festín de los Audaces. ¿De qué año es este? 33 igual. También 33. 33. Describe todo el proceso. Oye, te trajiste unas joyitas del puerto. No, y cuando me ven, oiga, pero ¿qué trajo estos libros polillento? Ya, nos vamos. Víctor, un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Chao. La última información nos llega hace un ratito de que la primera baja de los nuevos seremis del gabinete de María Teresa Castañón sería Liz Casanueva, que no sería o ya no sería la Seremi de Desarrollo Social. Es una noticia en desarrollo, es una información de una muy buena fuente, por eso la digo, por eso la doy a conocer, así que vamos a tener confirmación en nuestras redes sociales en los próximos minutos. Un gusto. Cristóbal Rato estuvo en los mandos centrales, nos volvamos a ver el lunes. Que esté muy bien. Chao, chao. Hoy cada usuario de un celular smartphone es un reportero, un periodista en potencia. Hoy las noticias se viralizan en menos de un segundo por las redes sociales con alcances inimaginables. ¿Quién la generó? ¿De dónde viene? ¿Quién la reporteó? Ya poco interesa. Ya no es relevante. Vienen de millones de usuarios que están operando en Internet. Lo que sí es relevante y de máximo interés para los ciudadanos es que lo que se difunde sea verdad y junto a ello conocer el análisis o desarrollo de la noticia en cuestión. Polar Comunicaciones, radio, televisión e Internet. Después de la noticia, el análisis. Polar Comunicaciones, líder en análisis noticioso. Polar Comunicaciones, radio, televisión e Internet, con el auspicio de defensadeudores.cl y Correos Chile. Participa por un viaje y grandes premios. Conoce más en correos.cl. Presentó Buenos Días, Región. Conduce Mauricio Vidal. Que no exageres, que lo hace porque te quiere. No lo dejes pasar, porque el acoso en la micro se tiene que terminar. Si el pololo de tu amiga le levanta la voz, no lo dejes pasar.